Ejemplo 2.6 del libro de Hibeler, edición 14. Este problema nos dice la armella que se muestra en la figura, esta armella, que es como un aro, aquí tenemos, está fijado, ¿verdad? En esta parte, me imagino que aquí pasa algún pasador, ¿verdad? Dice la armella que se muestra en la figura está sometida a las dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, bueno, cuando nosotros mirábamos en la sesión 1.1 o 1.2, creo que de la lista de reproducción de este canal, mirábamos lo que es la ley del paralelogramo. Con la ley del paralelogramo y auxiliándome de la trigonometría, de la ley de los senos y la ley de los cosenos, yo puedo obtener la fuerza resultante de estos dos vectores, haciendo una línea auxiliar paralela a este vector y una línea auxiliar que pase por la punta de este vector y que sea paralela a este vector. Y donde se intersequen las dos líneas, pues ahí unimos con este punto y esa sería mi fuerza resultante. Se podía hacer de esa forma, pero el inconveniente es cuando están involucradas más de dos fuerzas en el sistema coplanar. Entonces está en el plano, ¿verdad? Un ejemplo, 5 fuerzas, 6 fuerzas, ya estar aplicando sucesivamente la ley del paralelogramo, pues no es tan productivo, por decirlo así. Entonces, en este caso, pues vamos a evitar la ley del paralelogramo y vamos a trabajar con lo que es componentes. Entonces vamos a descomponer cada fuerza en sus respectivas componentes y después hacemos el proceso para con esas componentes determinar la fuerza resultante. Y este método sí ya lo puedo aplicar para más de dos fuerzas, ¿verdad? Es súper mejor, ¿verdad? Que la ley del paralelogramo. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Para iniciar, pues vamos a resolver lo que nos pide el problema usando la notación escalar. Y para eso, pues lo que decíamos, vamos a descomponer las dos fuerzas, cada una de las dos fuerzas que están aquí, en sus componentes, haciéndolo en notación escalar. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla la notación escalar. Entonces, planteando la notación escalar, desarrollamos primero la fuerza, una fuerza resultante en el eje X. Porque acordémonos que las componentes están en X y en Y, pero vamos a ver la fuerza resultante ahorita en el eje X. Después calculamos la fuerza resultante de esas componentes en el eje Y. Entonces, planteamos fuerza resultante en X y planteamos esta flecha que significa que la fuerza resultante en esta dirección es positiva. Entonces indicamos la flecha. Dice que es igual a la sumatoria de las fuerzas en X o las componentes de cada una de las fuerzas en el eje X. Entonces decimos la fuerza resultante en X va a ser igual a ¿qué fuerza? ¿Cómo calculo esas componentes? Bueno, si nos fijamos en la fuerza 1 sería 600 newton, que vale esta fuerza, por el coseno de este ángulo me da entonces la componente en X. Sería esta fuerza de aquí, ¿verdad? Entonces eso es 600 newton. Este vector o esta componente sería 600 newton por el coseno de 30. Menos, ¿por qué menos? Porque observo, ¿verdad? Por observación veo que la componente de esta fuerza en el eje X, pues estaría en esta dirección. Entonces, como estoy observando la geometría de los vectores, por decirlo así, entonces veo que esta componente tiene que ir en esta dirección. Entonces, por lo tanto, le pongo menos 400 por el seno de 45. ¿Por qué por el seno? Porque esta distancia desde este punto hasta este punto lo calculo aplicando esta fuerza
multiplicada por el seno de este ángulo me da este cateto opuesto. Pero esta distancia yo la puedo trasladar a esta distancia. O sea que esta distancia desde este punto a este punto es la misma distancia de este punto a este punto. Por lo tanto, quiere decir que esta magnitud o esta componente será 400 por el seno de 45. Y como no hay más componentes en el eje X, no hay más componentes, ¿verdad? Porque solo hay dos fuerzas, entonces ya tenemos los signos respectivos, entonces solo multiplicamos 600 por el coseno de 30 y le restamos 400 por el seno de 45, vemos que nos da 236.8 newton y indicamos con una flechita el sentido, pero si nosotros solo indicamos, un ejemplo, escribimos 236.8 newton, y esto está positivo, ya sabemos que como es en el eje X, esa fuerza resultante en el eje X es en esta dirección, por lo que es positiva. Entonces estoy usando la notación escalar. Ahora vamos a determinar la fuerza resultante en el eje Y. Siempre haciendo uso de la notación escalar, calculamos la fuerza resultante de estos dos vectores en el eje Y. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Aclarando siempre usando las componentes y sumando esas componentes en el eje Y. Entonces, ¿cuáles son esas componentes? Bueno, indicamos la convención, ¿verdad? Tanto para Y como para X, que las que van a la fuerza que va hacia arriba es positiva y las que van a la derecha pues son positivas. Es convención, ¿verdad? Entonces, la fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en Y o las componentes en Y. Entonces, de esta fuerza, de la fuerza 1, la componente en el eje Y sería una distancia vertical, pues sería esta misma distancia, ¿verdad? La podemos trasladar incluso para acá y proyectamos esta distancia en este eje, que sería lo mismo. Entonces calculamos esta distancia y decimos 600 por, no, en este caso no voy a usar el coseno, voy a usar el seno porque es cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces 600 newton por el seno de 30 y lo indicamos positivo porque observamos que esta componente no puede ir en esta dirección, hacia abajo, porque entonces no se cumpliría la suma vectorial. La suma vectorial tiene que ser de la siguiente manera. Este vector, si este es el vector resultante de estas dos componentes, entonces un vector tiene que ir detrás del otro vector. Entonces, este vector más este vector, ¿ves? Ahí vemos que este va detrás de este, o este después de este. Entonces, la suma de estos dos vectores, pues me da, por ley del paralelogramo, entonces me da este vector resultante de estas dos componentes. Entonces, ahí observamos que es positivo, va hacia arriba. Y la otra componente de este vector, pues sería entonces, como es en el eje Y, entonces sería el coseno. Aquí ya está fácil, aquí está directamente porque sería proyectar, usando la ley del paralelogramo, a partir de la punta de este vector trazo una línea paralela a este eje y llegamos a ver lo que es la componente de esta fuerza en el eje Y. Y podemos ver también que si esta componente va en esta dirección, quiere decir que después de este vector iría este vector en esta dirección. Entonces podemos observar pues que esta componente va hacia arriba. Entonces está fácil, ¿verdad? Porque el ángulo es adyacente a este lado, entonces sería 400 por el coseno de 45 me da esta componente de la fuerza 2 en el eje Y y es positiva. Entonces sumamos estos dos resultados y nos da 582.8 newton y el sentido hacia arriba. Entonces ya tenemos las dos fuerzas resultantes, tanto para X como para Y. Entonces la fuerza resultante total de esta fuerza y de la fuerza 1 y de la fuerza 2, la fuerza resultante la calculamos con la ley, con el teorema de Pitágoras. Entonces decimos, fuerza resultante va a ser igual a raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Entonces vemos que esta es notación escalar
porque estas cantidades que están aquí, ninguna representa un vector. Ninguna de estas cantidades representan un vector, ¿verdad? No tienen una dirección, pues. Por ejemplo, este 236.8, decimos este sentido, ¿eh? Indicamos este sentido, pero no está establecido como un vector. ¿Por qué? Porque esta viene a ser una cantidad escalar. 236.8 newton, ¿verdad? Pero me hace falta establecerlo como un vector. Entonces vamos a verlo a medida que avancemos el problema, cómo resolver esto con la notación escalar para que podamos ver las diferencias, ¿verdad? Entonces, calculamos la fuerza resultante. Calculando el valor, ¿verdad? Nos da que 236.8 newton al cuadrado más 582.8 newton al cuadrado. Sumamos esos resultados y le sacamos raíz cuadrada, nos da 629 newton la fuerza resultante. Entonces esta fuerza resultante la hemos obtenido con notación escalar, ¿verdad? Usando cantidades escalares, pues. Y lo que nos hace falta, como ya tenemos la fuerza resultante, lo que nos hace falta es la dirección de esta fuerza resultante. Entonces necesito un ángulo que me dé la dirección a partir de una línea base, o en este caso del eje X, de una línea base. Yo necesito medir un ángulo y así poder saber la dirección de esa fuerza, ¿va? Es importante es calcular eso. Vamos a establecerlo aquí. Entonces podemos ver que el ángulo sería la tangente inversa de la fuerza resultante vertical entre la fuerza resultante horizontal. Entonces sustituimos los valores, calculamos la tangente inversa de esta división y nos da 67.9 grados, ¿verdad? A partir del eje X. ¿Por qué sé que es a partir del eje X? Bueno, vamos a hacer un dibujo aquí. Vamos a hacer un dibujo de esas componentes. Como la fuerza resultante en el eje X me dio positivo, entonces yo planteo el vector que representa esa cantidad en esta dirección, de izquierda a derecha. Y como la fuerza resultante en Y me dio positivo, entonces para seguir la ley de los vectores, ¿verdad? O la ley de la suma de vectores, este vector tiene que ir después de este vector. O al revés, podría ser que este vector en X tiene que ir después de este y este vector ya no iría ahí, iría en este punto, en esta línea. Entonces, dejándolo así, ¿verdad? Entonces, vemos que uno va detrás del otro, ¿verdad? Y como son ortogonales, porque estamos trabajando con fuerzas en X y fuerzas en Y, entonces, ahora el vector resultante, ¿cuál sería el vector resultante? Bueno, el vector resultante sería unir este extremo de este vector con este extremo. Y como entonces planteo aquí, ¿verdad? Mi vector resultante. Y este va a ser la fuerza resultante de estas dos magnitudes. Y entonces veo claramente que ese ángulo se mediría a partir del eje X. Por lo tanto, ¿verdad? Por eso llegamos a esa conclusión. Y vemos que ese ángulo es de 67.9 grados, que incluso con un transportador podemos graficarlo, ¿verdad? Aquí este ángulo, esta fuerza iría aproximadamente 67, iría en esa dirección, ¿verdad? En esta dirección, y ahí pues planteamos el vector que tendría que dar exactamente igual si lo hacemos con la ley del paralelogramo. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, cómo se obtuvo la fuerza resultante y su dirección usando la notación escalar. Ahora vamos a usar la notación vectorial. Para plantear la notación vectorial tenemos que nos auxiliamos de la figura, de observar las componentes en las direcciones que tienen que ir, y también nos auxiliamos, ¿verdad?, de las componentes o de las fuerzas
o las componentes de cada una de estas fuerzas que ya las calculamos en la notación escalar, ¿verdad? Ya tenemos aquí las componentes, sería esta componente, esta otra componente, tenemos esta componente y esta componente. Entonces tenemos que trabajar con las componentes, ¿verdad? De cada una de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, la fuerza 1 pues tiene su componente en X y tiene su componente en Y, que ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Entonces, la fuerza 2 tiene su componente en X y tiene su componente en Y. Entonces, como ya lo calculamos y auxiliándonos de la gráfica podemos ver el sentido, ¿verdad? Si es hacia la izquierda, la derecha, hacia arriba, ¿verdad? En diferentes sentidos. Entonces, procedemos a plantear la notación escalar haciendo un vector cartesiano. Entonces, en la notación vectorial vemos que este vector, la fuerza 1, sería la componente en X, que sería 600 por el coseno de 30. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En Y. ¿Y esa Y qué significa? Bueno, que esté en la dirección X, porque Y se relaciona con el eje X. Y como Y está positivo, quiere decir que esta componente va en esta dirección. Más, aquí se establece una suma, ¿verdad? Más planteada, más que todo una suma planteada, más 600, ahora en J, la componente de este vector en J sería 600, que sería este vector, por el seno de 30, que sería esta distancia aquí, ¿verdad? Y como va hacia arriba, pues J es positivo. Y vemos que si está en J, este valor quiere decir que está en el eje Y. Y cerramos llaves y ponemos la unidad, que sería Newton. Entonces, y lo mismo para la fuerza 2. Vemos que esta F ya están en negritas, ya más remarcadas, porque estamos en una notación vectorial. ¿Por qué notación vectorial? Porque ya aquí hay un vector. Aquí está un vector, este es vector, vector, vector. Y estos vectores, ¿cómo son? Unitarios. Su magnitud es igual a 1, ¿verdad? Y van en los ejes respectivos, ¿verdad? Y en X, J en Y y Z y K, perdón, en Z. Pero ahorita vamos a trabajar solo con I y J. Y lo mismo para la fuerza 2, sería la fuerza 2 en I, ¿verdad? Que representa X, pues sería menos 400. ¿Por qué menos? Porque I, en este caso I es negativo, pero ese negativo de I lo pasamos para acá y sería 400 por el seno de 45. 400 por el seno de 45 me da esta distancia. Entonces, y en este caso podemos observar que va hacia acá, ¿verdad? En esta dirección. Entonces, I sería negativo, el menos pasa para acá. Más, ponemos el más, sería ahora en J. En J sería 400 por el seno, perdón, no, en J sí, en J es en Y. 400 por el coseno de 45, pues me va a dar esta distancia. Y como ese valor está en J, vemos que este vector va en esta dirección, entonces J es positivo. Y ahí podemos ver la notación vectorial. ¿Cómo obtengo ahora la fuerza resultante con estos vectores cartesianos o en notación vectorial? De la siguiente manera. Entonces la fuerza resultante planteada como un vector va a ser igual, o notación vectorial, va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces planteamos ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, como la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, pero lo hacemos desglosado, ¿verdad? Entonces la fuerza 1, pero de la fuerza 1 solo la componente en I, más la fuerza 2 solo la componente en I. Y aparte, pues las componentes en J. Entonces, en la fuerza 1, en I, tengo dos componentes. Sería esta componente que tiene su I respectiva, o el vector unitario I, y esta otra componente, o sea, solo este par de componentes, porque son las que tienen el vector unitario I. Y entonces esas dos componentes, como esta es positiva, pues planteamos ahí positiva
y después esta sería negativa, lo planteamos ahí, cerramos el corchete o el paréntesis y ponemos el i, vector i. Y ahora pues planteamos ahora para j sería, aquí sería, ¿verdad? Más qué, más, abrimos paréntesis y ahora trabajamos con estas dos componentes que tienen j. Sería 600 seno de 30 newton, está positivo, ok, más, ¿por qué más? Porque está positiva esta componente, 400 por el coseno de 45 newton, y estas dos componentes tienen que ver con j. Y pues ahora la fuerza resultante sería, ¿verdad?, las respectivas sumas o restas independientes tanto para I como para J. Entonces la fuerza resultante en notación vectorial o cartesiana, entonces abrimos el corchete o la llave y establecemos aquí el resultado de la suma o resta de estas dos cantidades y ponemos el vector unitario. Por lo tanto, la fuerza resultante queda en forma vectorial. ¿Por qué? Porque están vectores unitarios involucrados en esta operación y que me establecen la dirección, ¿verdad? Entonces ya sé que 236.8 en I positivo quiere decir que va en esta dirección, más 582.8, que es el resultado de la suma de esta cantidad más esta cantidad, y establecemos en J, ¿verdad? Entonces ya tengo una dirección. Entonces tengo este vector unitario, tiene su magnitud, dirección, y en este caso pues el sentido, ¿verdad? Y entonces ahí lo tenemos planteado. Y la fuerza resultante, ¿verdad? Ya calculada, aquí está en notación, ya la podemos dejar así, ¿verdad? La fuerza resultante en notación vectorial. Pero para calcular directamente su magnitud, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces sería, ¿verdad?, que la fuerza resultante, la magnitud, lo establecemos con barras que representan el valor absoluto, va a ser igual a 629 newton. Tenemos ahí, ¿verdad?, la magnitud de la fuerza resultante, y aquí lo tenemos en notación vectorial. Y la dirección de esta fuerza pues lo hacemos de la misma forma que se hizo en la notación escalar. Entonces la notación escalar en sí, ¿verdad?, sería esta parte, ¿verdad? Directamente sería esta parte. Ya el desarrollo tanto de la magnitud de la fuerza resultante como la dirección es la misma, ¿verdad?, tanto para la notación vectorial como para la notación escalar. Al comparar nosotros los dos métodos, tanto la notación escalar como la notación vectorial, podemos observar que es más eficiente y más rápida la notación escalar. Es más rápida, ¿verdad? Es más eficiente, ¿verdad? Ya que las componentes pueden encontrarse pues directamente, sin tener que expresar primero cada fuerza o cada componente como un vector cartesiano, usando los i, los j y el vector unitario j. ¿Qué más? Antes de sumar pues las componentes. Sin embargo, después se puede ver, ¿verdad?, que en 3 dimensiones el más eficiente es la notación vectorial. Por eso es que debemos estudiarlo y entenderlo y comprender bien la notación vectorial, porque cuando se trabajan ya problemas en 3 dimensiones, la notación entre las dos, la más eficiente y la más práctica, sería la notación vectorial. Entonces ahí de esta forma hemos resuelto el ejemplo o explicado el ejemplo 2.6 del libro de Hibeler, edición 14. Si el video es importante o le ha gustado la explicación, pues denle like y suscríbase.